Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a un lunes más. Esta semana nos toca desde el 29 de septiembre al 5 de octubre, basados en el Ven, sígueme, en la sección 109 y 110 de Doctrina y Convenios de nuestra Iglesia. Y el título es ¿Es tu casa lugar de santidad? Lugar de tu santidad. Y esto viene fantástico para comenzar un tema que a veces confunde a los que no conocen la iglesia. Ustedes saben que en estos meses lo que hemos tratado de hacer es que aquellos amigos y personas que no conocen quiénes son los santos de los últimos días de la Iglesia de Jesucristo, puedan tener la oportunidad de saber quiénes somos, en qué creemos, a qué aspiramos, por qué hacemos determinadas cosas. Hemos visto mucho durante el tiempo en que estamos al aire, pero hoy vamos a hablar de algo que justamente hace unos días me preguntaban cuál de todas era la casa del Señor. Porque cuando invitamos a algún amigo a la capilla, por primera vez nosotros decimos que estamos en la casa del Señor. Entonces, normalmente se nos va a ver de una conducta reverente. Lo más importante para nosotros debería ser el que se sientan como realmente en casa. Y después también hablamos del templo o de los templos y decimos que esa es la casa también del Señor. Lo importante de esto es justamente el título. Los templos son el lugar de santidad, la casa de santidad del Señor. Y hoy nosotros tenemos la bendición de tener muy cerca de donde nosotros vivimos, en La Plata, muy cerca, un templo, y después en Mendoza, en Salta, en Bahía Blanca y ahora en Rosario, que en octubre vamos a tener la oportunidad de visitarlo antes que se dedique. Y hoy justamente vamos a hablar de ese tema basado en la sección 109 y 110, porque esto no es de ahora, siempre, absolutamente siempre. Quien conozca las Escrituras del Antiguo Testamento va a observar, o el Nuevo Testamento va a observar que siempre el Señor tuvo una casa para adorarlo, un lugar donde adorarlo pura y exclusivamente. Sí, lo adoramos en las capillas y ahí hacemos el primer convenio, que es el bautismo. Y de ahí en adelante se comienza una serie de convenios mayores en donde se recibe muchísimo más conocimiento de lo que uno imagina. Me gustaría empezar de lleno con esto. En las secciones anteriores que vimos, el Señor preparó todo el tiempo a José Smith y a su pueblo para que tuvieran una casa de adoración, un templo. Se hizo con todas las cosas que se podían donar, se edificó con todas las manos que podían trabajar, las mujeres hacían las ropas para los hombres que trabajaban, la comida, donaban sus joyas. Realmente fue un sacrificio, pero el Señor pedía esto por determinadas razones. Esto fue en Kirtland. Hoy en día los templos que existen son muy diferentes al que se levantó en Kirtland, pero eso también nos muestra que el Señor, a su tiempo y en su momento, va dando las instrucciones correspondientes al tiempo en que vivimos. En aquel momento era necesario que el templo de Kirtland se terminara. Las puertas del templo se abrieron el 3 de abril de 1836. Se abrían a las 8 de la mañana, pero a las 7 de la mañana ya había gente esperando.
fueron para asistir a los servicios, pero fueron tantas las personas que se requirió tener sesiones adicionales para poder instruir a todas las personas que habían estado. De hecho, fue un momento realmente maravilloso y muchos de los presentes testificaron de que ángeles estaban en ese momento, en ese lugar, durante la dedicación y después de ella. En verdad, dicen los comentarios, parecía que las huestes del cielo habían venido a cantar y gritar con los santos de los últimos días. En la sección 109 vamos a comenzar leyendo el versículo 1, que dice: Gracias damos a tu nombre, oh Señor de Israel, tú que guardas convenios y muestras misericordias a tus siervos, que andan en rectitud delante de ti con todo su corazón. Tú que has mandado a tus siervos que edifiquen una casa a tu nombre en este sitio, Kirlan. Y ahora ves, oh Señor, que tus siervos han obrado conforme a tu mandamiento. Y ahora te pedimos, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, el Hijo de tu seno, en cuyo nombre solamente puede administrarse la salvación a los hijos de los hombres, te pedimos, oh Señor, que aceptes esta casa, la obra de las manos de nosotros tus siervos, la cual nos mandaste edificar. Cumpliendo entonces con esta revelación dada a José Smith, se hace esta hermosísima oración de dedicación de este templo para la adoración de nuestro Padre. El versículo 13 agrega: y para que todas las personas que pasen por el umbral de la casa del Señor sientan tu poder y se sientan constreñidas a reconocer que tú la has santificado y que es tu casa, lugar de tu santidad. Y concede, Padre Santo, que todos los que adoren en esta casa aprendan palabras de sabiduría de los mejores libros y que busquen conocimiento, tanto por el estudio como por la fe. Y que crezcan en ti y reciban la plenitud del Espíritu Santo, y se organicen de acuerdo con tus leyes, y se preparen para recibir cuanto fuera necesario, y que sea esta una casa de oración, una casa de ayuno, una casa de fe, una casa de gloria y de Dios. Sí, tu casa. Maravillosas palabras que hoy en día en muchísimas oportunidades hemos escuchado dedicar las tierras para edificar templos alrededor del mundo. Si bien la obra, cuando comenzamos allá por 1800 y pico, nadie pensaba en lo que iba a ser hoy en día esta obra maravillosa, sabemos con certeza, con muchísima certeza, de que estos son los días que las Escrituras, tanto como el Antiguo Testamento, como el Nuevo Testamento, como el Libro de Mormón, hablan de que serían los últimos días antes de la venida del Señor. Hace muy pocos días incluso el 1 de octubre se va a hacer la despedida a nuestro presidente Nelson con 101 años de edad, y él ha construido y mencionado durante sus 8 años de presidencia muchísimos templos, porque la importancia de esta obra para poder hacer convenios con nuestros padres, con nuestro Padre, es absolutamente necesaria. Aquello que comprendemos las bendiciones eternas que se reciben mediante el templo, sabemos que ningún sacrificio es demasiado grande, ningún precio es demasiado caro y ningún esfuerzo demasiado difícil para recibir esas bendiciones.
Nunca es demasiada la distancia que hay que viajar, demasiados obstáculos que sobrellevar, ni demasiada incomodidad que soportar. Nosotros entendemos que las ordenanzas salvadoras que se reciben en este templo, en los templos, y que nos permiten regresar algún día a nuestro Padre Celestial, es una relación familiar eterna, y ser investido con bendiciones y poder de lo alto merece todo sacrificio y todo esfuerzo. Por eso es que cada vez que hemos tocado el tema del bautismo decimos que es el primer convenio que hacemos con Dios. Es un trato personal entre Él y nosotros, que nos preparamos durante un tiempo para obtener conocimiento y sabiduría sobre lo que Él pide de nosotros, para poder entrar a su santa casa y poder recibir estas bendiciones especiales a través de estos convenios eternos. El templo es el núcleo del fortalecimiento de nuestra fe, porque el Salvador y su doctrina son la misma esencia del templo. Todo lo que se enseña en el templo mediante la instrucción y el espíritu amplía nuestra comprensión de Jesucristo. Sus ordenanzas esenciales nos unen a Él mediante convenios sagrados del sacerdocio. Tema que hemos tocado porque somos personas que creemos que se restableció la Iglesia de forma completa, con las llaves necesarias desde el poder, desde lo alto. Él nos inviste en su casa y cuando necesitamos su poder en los días venideros, se nos ha prometido que si estamos preparados, no temeremos. Esa seguridad tiene profundas implicaciones hoy en día. El Señor ha declarado que a pesar de los desafíos sin precedentes de hoy, aquellos que edifican su cimiento en Jesucristo y hemos aprendido a invocar su poder, no tienen por qué sucumbir a las inquietudes singulares de esta época. Reflexionen sobre estas tres verdades. La restauración es un proceso, no un evento. No fue por casualidad. Y continuará hasta que el Señor regrese. El objetivo final del recogimiento de Israel es llevar las bendiciones del templo a los hijos fieles de Dios. A medida que procuramos la forma de lograr este objetivo de manera más eficaz, el Señor revela más conocimiento. Y tercero, la restauración continua necesita revelación continua. Los ajustes actuales en los procedimientos del templo y otros que se hacen más adelante son una prueba continua de que el Señor siempre revela a sus hijos sus propósitos y sus bendiciones. De una manera eficaz al centrar nuestra vida en Él, en las ordenanzas y en los convenios de su templo. Cuando vayan a la casa de instrucción del Señor con su recomendación para el templo, con un corazón preparado y una mente inquisitiva, Él les enseñará, sí, la distancia, los problemas de salud u otras limitaciones que nos impiden asistir al templo durante una temporada, serán por corto tiempo.
Les invito a fijarse un tiempo regular para repasar en su mente los convenios que han hecho. Y si todavía son reticentes a llegar a las puertas del templo, vayan con más frecuencia, no menos. Permitan que el Señor, mediante su Espíritu, les enseñe y los inspire allí. Les prometo que con el tiempo el templo se convertirá en nuestro lugar de seguridad, consuelo y revelación. Por eso es que nos preparamos durante un tiempo para poder ser dignos de entrar en la santa casa de nuestro Padre Celestial. Entonces, para cerrar el concepto de iglesia y templo, en las dos adoramos a nuestro Padre Celestial. En una hacemos el primer convenio a través del bautismo y en el otro recibimos ordenanzas eternas. Ustedes podrán ver muchísimos templos, y si han viajado seguramente conocen mucho más que yo. Pero ustedes pueden ver un templo del Señor desde cualquier lugar, y esto no es por casualidad. Quienes hemos tenido la posibilidad de ver los templos de Mendoza o de Salta y compararlos con el que está camino a Ezeiza, en Buenos Aires, Argentina, por supuesto estoy hablando, verán que los tres, cuando los conozcan, incluido el de Córdoba, cuando lo conozcan, tienen temáticas absolutamente diferentes. ¿Estoy tratando de decir que cada templo es diferente? No. Estoy tratando de decir que las construcciones se adaptan a los momentos y a los tiempos. Tienen sí algo en común y son singulares como nuestras capillas. Cada una de ellas tienen determinados... no me va a salir la palabra, determinados tips que se repiten en todas las capillas o en todos los templos. Pero el propósito de estos templos, se vean de donde se vean, es como si fueran un faro para el mundo. Una expresión de nuestro testimonio de que Dios, nuestro Padre eterno, vive, que Él desea bendiciones para nosotros, que Él quiere bendecirnos como hijos e hijas en todas las generaciones y en todos los tiempos. Cada uno de nuestros templos es una expresión de nuestro testimonio de que la vida más allá de la muerte es real y cierta como nuestra vida aquí. De esto testifico. No es una locura de esta iglesia. Es conocimiento y testimonio. Es estudio y fe. Y saber que estas cosas son reales. ¿Recuerdan ustedes cuando Cristo se levantó al tercer día? Cuando María lo reconoce y va a tocarlo, Él le dijo que no lo hiciera porque todavía no había subido al Padre. El velo que separa a las personas que han partido de esta vida física es muy, muy frágil. Y podemos y estamos seguros de que del otro lado ellos también reciben las bendiciones. Para eso existen nuestros templos sagrados. ¿De qué serviría de que muchos de ustedes piensen que estamos absolutamente locos o se rían de esta maravillosa experiencia
y después pregunten por qué no todos pueden entrar a esos templos. Porque necesitamos la fe, la instrucción y el conocimiento. Hagamos cualquier sacrificio, y esto va dirigido a ustedes, mis hermanos, mis hermanas, en la fe. Hagamos cualquier sacrificio para asistir al templo y tener el espíritu del templo en nuestros corazones y en nuestros hogares. Que sigamos los pasos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien hizo el sacrificio más grande para nosotros, para que tengamos vida eterna y exaltación en el reino de los cielos, en el reino de nuestro Padre Celestial. Cuando comenzamos este programa dijimos que hace casi 180 y pico de años se desplegó una gloriosa visión a José Smith y Oliver Cowdery en el templo de Kirtland. Ocurrió solo una semana después de la dedicación de este templo, después de haber escuchado las palabras de José Smith en la dedicación, como hemos leído. Y en dicha visión, ellos vieron al Señor en el templo, sobre el barandal del púlpito. Entre otras cosas, el Salvador dijo: regocíjense el corazón de vuestros hermanos, así como el corazón de todo mi pueblo, que con su fuerza ha construido esta casa a mi nombre. Porque he aquí, he aceptado esta casa, y mi nombre estará aquí. Y me manifestaré a mi pueblo en misericordia en esta casa. En esa sagrada ocasión aparecieron profetas antiguos entre ellos, Elías el profeta, quien otorgó las llaves que son esenciales para las ordenanzas del templo. Pausa. 2 puntos. Sí, claro. No es que no podemos verlo. Sí, ¿me estás diciendo que se presentó el mismo Jesucristo y que encima también se les presentó profetas? Sí. Y la duda en las mentes de ustedes debería salir de inmediato cuando miles de historias en el Antiguo y en el Nuevo Testamento muestran cómo se ha presentado el Salvador, muestran cómo los ha llamado a través de sueños, a través de su nombre. En este momento, pero así clarito, recuerdo cuando le decían, me ha llamado al profeta, en ese momento, uno de los aprendices, ¿me ha llamado? Y él le dijo, no. Por segunda vez él le dijo, ¿me ha llamado? No. Y a la tercera vez él le dijo, presta atención, porque seguramente el Señor va a hablarte. Y en eso sí creemos. Los que estudiamos la Biblia y sabemos con certeza, en eso sí creemos. Pero no podemos creer que hoy en día, o en 1836, el Señor se haya presentado a un profeta que se viene conociendo desde tiempos antiguos, que Isaías, uno de los profetas mayores, ha hablado hasta de su nombre en sus escrituras. Si no estudiamos, si no conocemos, por favor, no hablemos. Si no tenemos nada importante para acotar, guardemos silencio. Porque estas cosas son verdaderas. ¿Por qué nos cuesta siempre creer que lo simple es lo complicado y que lo complicado es lo simple? Les aseguro que al vivir en plenitud el Evangelio, en rectitud, nos traerá a ustedes
y a mí, a nuestras familias, felicidad, realización y paz, pero no esa paz que todos pensamos que va a suceder, fin de la guerra, de las enfermedades y de la muerte, sino esa paz que necesitamos interior para poder ser esos faros al mundo. Los miembros, tanto adultos como jóvenes de nuestra iglesia, dan fe de su dignidad cuando contestan preguntas de la recomendación para el templo. El requisito esencial es aumentar nuestro testimonio de Dios el Padre, de su Hijo Jesucristo y de la restauración de su Evangelio y experimentar la ministración del Espíritu Santo. Sin estas cosas, nadie, ni aun nosotros como miembros de la Iglesia, podemos cruzar su santa casa. Por eso nos esforzamos y estudiamos y enseñamos los unos a los otros las verdades aprendidas cada domingo. Por eso siempre les decimos que estudien las Escrituras con una oración de por medio, que que pregunten y lleguen a saber la verdad de estas cosas, no porque se los hayan transmitido o le hayan creído a alguna persona, sino porque realmente lo han sentido. Haríamos muy bien en estudiar la sección 109 que leímos hoy de Doctrina y Convenios y seguir la admonición del presidente Hunter de establecer el templo del Señor como el símbolo supremo de nuestra condición de miembro de esta iglesia. El templo es también un lugar de refugio, de acción de gracias, de instrucción y de entendimiento para que nos perfeccionemos en todas las cosas pertenecientes al reino de Dios sobre la tierra. Durante mi vida, que no es poca, ha sido un lugar que aún sin pasar sus puertas, en sus jardines, he podido encontrar la tranquilidad y la paz que nada en este mundo me ofrece. A pesar de las cosas que uno personalmente vive, sabe que en ese lugar está el Padre. Y aquellos que no tenemos ni a nuestro Padre ni a nuestra Madre vivos, ¿cuántas cosas daríamos por abrazarlos, por hablar y sentir ese profundo amor? Eso logramos en la casa del Padre. Sentirnos en sus altares, junto a Él, instruyéndonos con amor y dando las bendiciones para hacernos más fuertes, más dignos y más plenos en el conocimiento del Evangelio. De eso se trata nuestra doctrina. De eso se trata esta iglesia. No es por esta vida, es por la eternidad. Creemos en una preexistencia, en una existencia terrenal y en una vida eterna, en familia. Si hay algo mejor, les aseguro que yo lo seguiré a ustedes. Pero si ustedes no creen en esto, por favor, traten de seguir las palabras de nuestros profetas. Trabajen, estudien, sean dignos de entrar a su templo y conocer sus bendiciones. A veces en el templo
Y al ocuparnos de la investigación de nuestra historia familiar, sentimos los susurros y las impresiones del Espíritu Santo. Este que hemos hablado en tantas clases y en tantos programas. Allí, a veces, el velo entre nosotros y los que están del otro lado se vuelve muy tenue. Recibimos ayuda adicional en nuestra labor de ser salvadores en el monte de Sión. Así nos reconocemos. Bueno, disculparán mis lágrimas, pero el himno que acabamos de escuchar resume exactamente lo que hemos hablado en estos 45 minutos. El plan de salvación es eterno. Tengo la costumbre de enseñarles a las personas en la iglesia, como maestra, de que la iglesia no termina en la puerta de nuestra capilla, de que somos imperfectos, de que somos humanos imperfectos, de que no hacemos todas las cosas bien, de que somos hipócritas, de que somos personas que se equivocan, que tropiezan, que caen, que ceden a sus debilidades, que por esa misma razón cada domingo tomamos la Santa Cena para poder recibir el perdón, la paz de saber que tenemos un Padre que nos ama. Que hasta el último de sus hijos no escuche su palabra, no quedará un rincón en la tierra sin que alguien sepa o escuche el plan de salvación. El Evangelio restaurado en su plenitud. Miles de jóvenes salen a servir, diezman parte de su vida a servir para que otros conozcan el Evangelio. Pero hoy, a esta altura de los acontecimientos mundiales, todos, absolutamente todos nosotros, de una o de otra manera, somos salvadores en el monte de Sión. Todos, de una o de otra manera, debemos compartir el Evangelio, de una o de otra forma. Ustedes tienen que escucharlo y ustedes tienen que aceptarlo o no. Piensen, escuchen, lean, mediten, oren para saber que estas cosas son verdaderas. El presidente Hinckley, refiriéndose a El Salvador, dijo: no hay nadie como él, nunca lo ha habido y nunca lo habrá. Demos gracias a Dios por la dádiva de su Hijo, que dio su vida para que pudiéramos vivir y que es la piedra angular principal e inamovible de nuestra fe y de su iglesia. Hermanos, hermanas, amigos, ruego que cada uno de nosotros honre al Salvador, que podamos hacer los cambios necesarios para vernos a nosotros mismos en sus sagrados templos. Al hacerlo, podemos lograr nuestros propósitos, prepararnos a nosotros mismos y a nuestra familia para todas las bendiciones que el Señor y su iglesia
pueden otorgar en esta vida y en la eternidad. Doy firme testimonio de que el Salvador vive, que esta es su iglesia y que tenemos la plenitud del Evangelio. Y lo comparto en su sagrado nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén.